Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo. Siempre dar las gracias a la gente que se está suscribiendo al canal, que aprieta el botón de justo al lado de suscribirse, el botón de la campanita y la gente que comparte los vídeos. Muy agradecido a la gente que comparte los vídeos porque es de mucha utilidad para ir ayudando al canal a crecer y todo esto. Vamos en este vídeo a hablar de... Aquí estamos viendo unas plantitas de... unos arbolitos de aguacate. Vamos a hablar del tema de la floración y cómo repercute el tema de tener la fruta en el árbol y con el tema de la floración, ¿vale? Porque sí influye, por ejemplo, de sacarle la fruta más temprano, de dejarla más tiempo. Ahora lo vamos a ver y vamos a ver una diferencia de un árbol a otro. ¿Ok? Pero antes de nada decir que hay un número de teléfono para hacer consultas en algo que yo pueda ayudar vía WhatsApp. El número está en la descripción de este vídeo o en los comentarios, ¿vale? Hay un número de WhatsApp para alguien que me quiera hacer una consulta o algo. No es gratuita, o sea, me podéis consultar y después vemos precios. Lo estoy haciendo de manera económica, o sea, podéis preguntar sin compromiso. Y también hay un curso que he creado que está bastante bien, que es también lo estoy dando por 40 euros. Es un vídeo de una hora que te dice todas las deficiencias nutricionales en las hojas y en los frutos. O sea, tú a la vista ya puedes saber más o menos si tiene una deficiencia de boro, si tiene una deficiencia de zinc, si tiene una deficiencia de fósforo, más o menos por fotos y vídeos que te voy a dar en ese curso de eso, de las deficiencias. Aunque siempre voy a recomendar, si tienes un cultivo para la venta, de hacer un análisis foliar. Eso está claro porque ahí te va a dar los valores, tanto si te estás pasando como si te estás quedando corto. Bueno, vamos con el vídeo. Aquí estamos viendo una planta, que ahí le estamos viendo fruta. Esto es el momento actual, este vídeo lo grabé hace un par de días. Y vemos esta planta que tiene fruta y vemos cómo la floración se aprecia, como el árbol todavía no está empezando con los botones florales. ¿Veis? Ahí se ve un poquito más cerca. No está la floración muy avanzada. No está la floración muy avanzada. Entonces estamos... Y ahora vamos a ver otro árbol, sin embargo, que como tiene la floración mucho más avanzada. No, este es el mismo árbol, pero ahora en posterior vamos a ver cómo otro árbol tiene la floración más avanzada y simplemente por el hecho de que ese otro árbol, que es el que vamos a ver ahora, ya avisaré cuando salen las imágenes, este es el mismo, estos son dos mismos que están pegados y los dos tienen fruta. Entonces vemos como dejarle la fruta pues hace que la floración se retrase un poco, entonces tenemos que también tener esto en cuenta para que lo sepáis. Si dejamos la fruta mucho tiempo en el árbol va a florecer más tarde y va a florecer peor. ¿Por qué? Pues esto tiene su lógica, porque es que el árbol ya entra en un proceso que es uno de los procesos más, por así decirlo, uno de los procesos más que más recursos le genera, es el proceso más delicado, que es el proceso de la floración y de cuajado de fruto. Y entra en un proceso delicado que consume bastantes nutrientes, ya sabemos que consume súper importantes aplicaciones de boro, zinc en la época ahora que estamos entrando que ya estamos entrando. Y encima de eso todavía el aguacate se encuentra mandándole energía a esos frutos. Entonces el aguacate, vamos a decir para que nos entendamos, que es que no puede con tanto. No puede con la fruta y no puede con la flor. Entonces lo que hace es retrasar la floración. Entonces tenemos que tener esto en cuenta para que lo sepáis. Por ejemplo, a mí no me gusta aguantarlo mucho en la época que estamos. Yo pienso que el próximo mes yo ya ya hice una recogida de lo más grande y ahora me queda... No, yo ya la mitad ya lo recogí. De todas maneras, este año la verdad que no fue un año bueno, pero bueno, eso es así. También, como digo, tengo algunos problemas con el tema del riego, que me gustaría cambiárselo. Algunas plantas se me han puesto un poco mal y a ver qué podemos hacer con eso. Pero eso, ya estamos viendo aquí el otro árbol, este ya es el otro árbol, y estamos viendo aquí cómo tiene una floración mucho más avanzada. Ahora no me voy a meter dentro del árbol y vemos como este árbol no tiene fruta. Tiene algún aguacate aquí y allá, pero este árbol no tiene más de 10 aguacates. Porque ya le cogí, se los cogí temprano y tampoco tenía mucho. Este año no he hecho mucho.
Entonces, decir eso, que tengáis en cuenta de que si dejamos mucho tiempo la fruta del aguacate, pues va a retrasar la floración y la floración va a ser peor si le aguantamos mucho la fruta del aguacate. Lo que tenemos que hacer es ir consultando a donde nosotros vendemos el aguacate para ir consultando con ellos. Mira, ¿y tú qué piensas dentro de...? Eso es lo que yo aconsejo. ¿Tú qué piensas dentro de 2 semanas, el próximo mes? Para cuadrar más o menos para el precio, para estar pendiente del precio y cuando más o menos nos convenga y tal, pues y hacer nuestra cosecha de aguacate. Entonces, más que nada, eso, tener eso en cuenta. Si dejamos el aguacate mucho tiempo en la planta va a florecer más tarde, incluso va a florecer mucho peor. Va a florecer mucho peor. Va a echarme. Porque es que no puede. La planta no puede con tanto. No puede hacer el proceso de sacar flor todavía con todos esos frutos. Entonces, más que nada eso, para que lo tengáis en cuenta. No estoy diciendo que haya que coger los aguacates súper temprano ni nada de eso, claro que no. Tenemos ahí unos meses para jugar con los precios y todo el tema. Pero mi recomendación es no dejar mucho tiempo tampoco la fruta en el árbol, porque si no, pues también va a tener consecuencias al año siguiente, porque la floración va a ser peor y claro, y vas a tener menos aguacates para el próximo año. Entonces, más que nada eso, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.